La vida política al inicio del México independiente era en muchos aspectos determinada por la misma jerarquía eclesiástica que intervenía abierta o veladamente en los sucesos políticos del país, de tal manera que comprando conciencias entre los funcionarios y mercenarios en el ejército, llegó a favorecer azonadas en contra de gobernantes y patrocinar derrumbamiento o encumbramiento de regímenes políticos en el país, como el caso del mismo Agustín de Iturbide. Eso ocasionó que tanto Valentín Gómez Farías como José María Luis Mora vieran la necesidad de limitar u omitir en lo más posible la intromisión de los clérigos en la vida pública del país, pues además el clero, junto con el ejército, tenían muchos privilegios que les permitían actuar en daño de los individuos de la sociedad, de comunidades enteras y del mismo gobierno, pues tenían tribunales especiales para determinar lo justo o lo injusto de sus actos y decidir los castigos como resultados, en la mayoría de sus casos, de impunidad franca y cínica. Los liberales mexicanos de la época, no obstante ser creyentes católicos, vieron perniciosa la participación de la Iglesia Católica en la vida pública y en la vida política del país, como jerarquía y por su influencia en amplios sectores de la población, manifestándose como más estorbo que como ayuda en la conformación de un Estado fuerte y que promoviera el desarrollo de la nación, por lo cual vieron la urgente necesidad de lograr una segunda independencia del país. Ya se había logrado la independencia en relación al gobierno español, pero había mucha dependencia respecto al clero y su autoridad fincada en el pontificado del Papa, en turno con sede en Roma y delegada al patronato español. La sede eclesiástica romana se había mostrado renuente a aceptar la independencia política de México y promovía la injerencia de poderes fácticos en México y en Europa para volver a someter a la nación mexicana bajo un Estado que privilegiara a su sector en el país y a sus intereses en el mundo. Por estas razones, Valentín Gómez Farías y su amigo José María Luis Mora, en el periodo que pudieron estar al frente del incipiente Estado mexicano, dieron los primeros pasos para fincar un Estado laico. Gómez Farías en 1833 fue elegido vicepresidente y sustituyó al presidente de la República, Antonio López de Santa Anna, en 4 ocasiones. Durante estos interinatos, Gómez Farías se enfrentó conflictos con el clero y los centralistas conservadores al promover la primera reforma mediante la cual los bienes de los descendientes de Cortés pasaron a poder de la nación y se destinaron a las tareas educativas. Fueron secularizadas las misiones de California, se confiscaron las posesiones de los misioneros filipinos, se pusieron en subasta los bienes que detentaban los misioneros de San Camilo. Los diezmos pasaron a ser voluntarios, desapareció la obligatoriedad civil de los votos eclesiásticos. Se prohibió al clero vender los bienes que se encontraran en su poder. Fue suprimida la censura de prensa en materia religiosa. La pena de muerte por delitos políticos quedó abolida. Se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y territorios de la Federación, la cual quedaba encargada de regir la educación y administrar las rentas destinadas a este objeto, así como custodiar los monumentos históricos y antigüedades, abrir nuevas escuelas públicas, impulsar el sistema lancasteriano de enseñanza y vigilar el funcionamiento de los colegios a cargo de particulares. Fueron cerrados el Colegio de Santa María de Todos los Santos y la Universidad Real y Pontificia de México. Se decretó el establecimiento de la Biblioteca Nacional y la apertura de 6 centros especializados de educación superior. Se ordenó al representante de México ante el Papa que pidiera la disminución de los días festivos y el Congreso resolvió que el patronato, institución que durante siglos había dado a la corona española la atribución de nombrar curas, obispos y arzobispos, era un derecho de la nación. Los anteriores cambios provocaron una oleada de indignación entre los conservadores que exigieron a Santa Anna su regreso y mediante una azonada, provocó la disolución del Congreso y exilió a Gómez Farías. Gómez Farías volvió en 1845 y unos años después con la soldadesca estadounidense en territorio mexicano. El Congreso le vuelve a designar como vicepresidente, siendo presidente Santa Anna. Las 7 leyes fueron derogadas y se restauró la Constitución de 1824,
De esta forma, el país regresó momentáneamente al sistema federalista. El Congreso se instaló formalmente el 6 de diciembre de 1846. De nueva cuenta asume el interinato debido a que Santa Anna dejó la presidencia para asumir el control directo de las tropas en la guerra contra el invasor. Gómez Farías pretendió financiar la guerra con los bienes de la iglesia, lo que provocó en la Ciudad de México un motín alentado por el clero, conocido como la Rebelión de los Polcos. Santa Anna, que combatía en el norte, regresó precipitadamente y destituyó a Gómez Farías, quien posteriormente como diputado se opondría al Tratado de Guadalupe Hidalgo pactado con los invasores. En 1856 fue electo diputado por Jalisco al Congreso y poco más tarde elegido presidente del mismo. Este fue el Congreso que elaboró la Constitución de 1857. Gómez Farías murió el 5 de julio de 1858 sin ver hecho realidad su deseo de un Estado mexicano fuerte y laico. Al fallecer, la iglesia le negó cristiana sepultura y su cuerpo tuvo que ser sepultado en la huerta de la casa de su hija en Mixcoac. Las pugnas entre conservadores y liberales continuaron mediante la promulgación del Plan de Tacubaya que hicieron los conservadores para desencadenar lo que se llamaría la Guerra de Reforma. En julio de 1933, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres.